Queda un desarrollo después de esto, pero no pasa nada. Lo que acabamos de ver, para quien conozca a La Croisière Noire, deja ver que estamos en una propuesta cinematográfica bastante alejada de la película de Poirier durante la expedición Citroën y de La Croisière Noire. Poirier quería desarrollar una manera distinta de práctica para el cine, adoptando un método que consiste en no solamente incorporar el entorno natural al escenario grabado, rodado en la vida, pero también quería hacer interpretar los actores locales, es decir, los de teatro de Madagascar, menos la sirena que se ha visto en esta secuencia. Es una secuencia que se rodó en París. Poirier quería dar homenaje a los actores de Madagascar con los cuales trabajó. Quería dejar ver su talento, su justeza, su cinegenia. Estamos en una etnoficción y su relato, es decir, un cuento de Madagascar que retoma el esquema narrativa de un triángulo amoroso. Este cortometraje puede hacer referencia a algunas películas bastante conocidas como los de Edouard Curtis o de Flaherty y Murnau con la película Tabú. Este documento se ve desde una perspectiva por la ficción. Lo que es interesante con este cortometraje es que cuando reflexionamos un poco y que damos una perspectiva comparándolo con la vida personal de Poirier, hay algo en esta etnoficción que es como una egohistoria, porque algunas líneas de esta romanza de Madagascar hace referencia a uno de los dramas personales de Poirier, porque en el momento de la expedición Citroën se encontraba compartido entre el amor de su mujer, pero también un deseo que parecía que no daba satisfacción a su mujer. Hay como un espejo entre la vida personal de Poirier. Y a nivel menos personal, pero más profesional, no nos podemos olvidar del hecho de que Poirier, antes de convertirse en cineasta, tuvo una primera carrera en el teatro. Era administrador de un teatro en París, el Teatro des Champs-Élysées, y hay algo que le permite, tras esta etnoficción y el contacto con los actores de Madagascar, volver a tener un vínculo con su primer mundo profesional, es decir, el teatro. Voy a intentar dar una pequeña conclusión y me gustaría tener un tiempo también de discusión. Voy a intentar dar una conclusión en dos tiempos o una doble conclusión. En primer lugar, una conclusión acerca del gesto plural de Poirier acerca de la expedición y también una conclusión un poquito más general acerca del interés de algunas de estas películas antiguas para los descendientes de las personas que se grabaron. Ante todo, de manera bastante sintética, el cine de Poirier durante la expedición no se puede reducir en La Croisière Noire. Durante esta expedición, supo poner en valor un gesto plural, pero cumpliendo con los requisitos que le había dado Citroën. Y gracias a Eva Fricken y Zazava Vindrano, pudo tener un hueco al lado de los vanguardistas de James, por ejemplo, ya que estas películas se proyectaron con los de estas dos personas. El cine colonial en general y sobre todo el cine de Poirier en este periodo de 1924-25 es más complejo que lo que se parece. Esta cohabitación nos puede hacer reflexionar. El segundo lugar se trata más bien de una apertura, más bien que una conclusión. Lo que yo acabo de enseñar y toda la investigación que se ha hecho quiere dejar ver una sola primera etapa de este trabajo. Es importante poder volver a ver películas que se habían olvidado, que estaban desaparecidas,
y poder tener proyectos de renovación. Eso es importante porque queremos tener una evaluación de la historia del cine, como se había escrito en este periodo. Y lo que para mí es más importante es que es una etapa de investigación anterior a la verdadera investigación. Es decir, entre todas estas películas de los años 20 o de los años 30, hay muchas que podemos descartar porque no presentan interés. Pero sí hay algunas películas como Zazavindrano, y yo estoy seguro de eso, que tienen un potencial de investigación importante, porque pueden ser documentos considerados como fuentes históricas, pero también documentos que tienen un valor de patrimonio y de cultura que es bastante importante para los descendientes de las poblaciones que se han grabado. Es una etapa porque con el trabajo colectivo que tenemos, lo que es muy importante para nosotros son algunas secuencias que seleccionamos en las películas y queremos organizar algo como una historia. Queremos compartir estas películas con la herencia de estas películas. Estas películas las conocemos aquí en un contexto bastante académico europeo, pero tienen un valor bastante relevante para todas las familias de estas personas. Hay Zazavindrano que es muy relevante, es decir, es un escenario adaptado de un cuento de Madagascar con actores locales que interpretan esta historia. Se rodó en un entorno natural y en un sitio bastante histórico en la historia malgache. Todo eso hace que esta película, más allá de la historia del cine, es un elemento muy valioso para la investigación y para la memoria de las poblaciones que se grabaron. Es una apertura antes que una conclusión definitiva, pero yo trabajo en esta dirección principalmente. Últimamente he ido a Chad, en República Democrática de Congo, pero también me gustaría ir a Madagascar en colaboración con socios y colegas. Y quiero volver a trabajar acerca de estas películas porque abren mucha investigación en cuanto son fuente de memoria cultural. Así que muchas gracias. Nos quedan algunos minutos y vamos a poder tener una discusión de manera más libre. Muchas gracias por su atención. Sí. Bueno, muchas gracias, Damien, por tu presentación, tan interesante y tan sugerente como el artículo que has escrito para el libro. Te quería hacer una pregunta, y es que yo no sé si yo tengo la sensación, y en parte en base a un conocimiento muy fragmentario del cine colonial francés durante la década de los años 20-30, pero me gustaría saber si conoces algún caso o que abunde un poco sobre esta relación que a mí me parece que sí que existía entre la etnología en la década de los años 20 y los años 30 y el surrealismo, o sea, y las vanguardias. ¿Por qué digo esto? Porque tú has puesto el ejemplo de estos cortometrajes de Léon Poirier que se proyectan al lado de filmaciones de Epstein o de Man Ray, pero, por ejemplo, yo recuerdo que
los primeros reportajes fotográficos y los primeros artículos que publica la misión Dakar-Djibouti cuando regresa en el año 33 es en la revista Minotaire, que es una revista que creo que el lema era algo así como etnología, arqueología y bellas artes, una cosa así, donde se mezclaba esa mezcolanza. Y luego, para ir un poco más allá, recuerdo que el primer cineasta invitado para formar parte de la misión Dakar-Djibouti, para ser el responsable de las filmaciones del documental de la expedición, en el año 31 fue Luis Buñuel, que además en las memorias siempre nos ha hecho mucha gracia, porque Buñuel en sus memorias dijo que no aceptó la invitación en una expedición, algo así venía a decir, una expedición de Dakar a Djibouti. Bueno, en resumen, que no aceptó la invitación porque supuestamente tenía que someterse, literal, dicho por Buñuel, a una disciplina militar y no le permitían fumar. Es que es algo como muy gracioso, ¿no? Es decir, que de alguna manera, no sé si esto forma un poco del magma y del sentir de la época, ¿no? Es decir, donde los directores de cine o donde la etnología estaba muy mezclada o muy entreverada con lo que estaban haciendo, con aquello que estaba interesando a los artistas de las vanguardias. Entonces, no sé si bueno, conoces, pues decir algo, conoces algún caso más o bueno, puedes abundar sobre esta cuestión. Gracias, muchas gracias. Los vínculos entre la etnología y los entornos surrealistas en los años 10, 20, 30 son muy estrechos. Pero Poirier es alguien que actúa de manera distinta porque no viene de la misma constelación, no está construido de la misma manera. Pero es cierto que, para dar otro ejemplo, en la periodo tenemos el viaje de Gide en Congo. En el Congo estamos en el mismo periodo. Ya no estamos en el 24-25, estamos en el 25-26. Y Gide se va y va con él el joven Marc Alegre, que es fotográfico, y toma foto de este viaje en el Congo y de hecho realiza una película con estas fotos. Hay secuencias bastante impresionantes. Alegre no tiene una formación y se forma de hecho por Man Ray y André Sauvage, por algunos directores más también. Así que sí, hay vínculos bastante fuertes. Para mí la sorpresa es que Poirier haya podido ser conectado por películas pequeñas a estas programaciones, porque a Poirier no se le espera estar en este mundo. Gide y Alegre o Griou-Léris sabemos que están conectados con los vanguardistas y con el surrealismo. Poirier lo está un poco menos porque yo creo que hubo una ruptura definitiva. Es con la exposición colonial de 1931. Los surrealistas proponen un manifiesto que dicen de no ir a esta exposición colonial, y él está muy implicado, involucrado en esta exposición colonial. De hecho, hay una gran programación de películas y él se encarga de la programación durante los meses de esta exposición colonial. Así que se enchufa por ahí en el 1927 y tiene una fascinación hacia África por una cierta forma de negrofilia, como se decía en la época. Otros cineastas también lo decían así. Pero la ruptura se hace en el marco político unos años después, es decir, en el 31 hay una verdadera ruptura por esta exposición colonial. Poirier se compromete, de hecho.
En primer lugar, como ha hecho Hassan y creo que todos los demás, agradecer al profesor Mottier su excelente exposición, tan llena de referencias que se abren en plan fractal hacia muchas direcciones. Una de ellas ya la acaba de sugerir Hassan, pero dentro de ese mismo campo, es decir, el de las interacciones o la receptividad que pudiera tener el propio Poirier con las vanguardias, que me da la impresión, por lo que ha transmitido el profesor Mottier y por lo poco que sé, que no sería demasiado acogedora. La presencia del surrealismo, en efecto, parece que no podía dejar indiferente a ningún cineasta, ni documentalista, ni etnográfico, ni de ficción en la época. Todos tenían que tomar posición de algún modo. Pero dentro de ese magma vanguardista de los años 20, en Francia en concreto, tal vez se olvida con demasiada frecuencia la presencia y la influencia que un movimiento tal vez injustamente olvidado o reprochado como excesivamente conservador, como el impresionismo de Louis Deluc, de Jan Epstein, etcétera, que se ha citado brevemente, pudieran tener también en el caso de algunos cineastas. Esa hibridación entre la búsqueda de la belleza y la representación de la realidad, y en algunas ocasiones representación también de los efectos que sobre el inconsciente y sobre el deseo de los espectadores y de los propios cineastas tiene lo que filman, en el caso de África, esa convocatoria de una reacción casi alucinatoria, ya la dejó bien clara Michel Leiry, ¿no? Pues yo quisiera saber si Damien Mottier advierte alguna vinculación, por ligera que fuese, entre, por ejemplo, la obra de Germaine Dulac, ¿no?, y la de Léon Poirier, aunque fuese un mero eco. Y en relación con el surrealismo, evidentemente la figura de Buñuel está ahí latente, pero también es anterior a muchas de las cosas que hemos visto aquí. Y por último, también en qué medida la interpretación de los hechos etnográficos, de las costumbres y hábitos que presenciaba y que quería registrar Poirier, al hacerlos representar de manera teatral, al reconstruirlos de un modo más próximo a la ficción y a su percepción argumental de los hechos, en qué medida también puede relacionarse, yo creo que poco, con una manera de invitar a los nativos a la interpretación tan fecunda como fue la de Robert Flaherty con Nanook, donde su familiaridad, incluso diríamos que su amistad íntima con muchos de ellos, favoreció el hecho de que se pudieran reconstruir hechos ya pretéritos, aunque próximos, ¿no?, actividades y prácticas que, aunque ya no eran vigentes, sí que estaban muy próximas, y que ellos pudieron, digamos, reactivar de un modo muy veraz y muy verosímil, ¿no? No sé en qué medida también en la manera de dirigir a sus nativos este ejemplo de Flaherty, no sé si lo conocía, por otro lado no sé si lo conocía Poirier. Creo que sería inevitable, porque la película Nanook es del 22, de 1922, tal vez la conociera, ¿no? En fin, sobre todo por recapitular, ¿en qué medida algo del impresionismo? Porque escuché antes la palabra cinegrafía, ¿no?, cinegrafía, un término que utiliza en sus ensayos precisamente Germaine Dulac, titulando alguno de ellos como la cinegrafía, ¿no? Y luego la vertiente, digamos, flahertiana, de interpretar diciendo la verdad, por decirlo de una manera un poco, digamos, bruta, ¿no? Muchas gracias por estos comentarios.
Yo no tengo elementos de respuesta a todos estos comentarios y sobre todo el vínculo con Germaine Dulac. Quizás usted tiene mucho más elementos de respuesta que yo ahora mismo. Yo le voy a contestar acerca de Flaherty porque es algo que yo también reflexiono y no creo que he avanzado mucho en este punto. Lo que está cierto es que Poirier vio las películas de Flaherty. Ha visto Nanook of the North, que es una película de 1922, efectivamente, y también mira Moana, que es una película del 1926. Gide, que hemos mencionado, también ve a estas películas, las ve, y se convirtió en un modelo que queremos reproducir. La dificultad para Poirier y para Alegre, en el caso del viaje a Congo que hizo con Gide, es que se quedan en una expedición para Poirier y en un viaje para Gide. Flaherty, toda esta forma cinematográfica y toda la fuerza es que renuncia al viaje, renuncia a esta expedición, renuncia a que la expedición sea el principio narrativo de su película y de hecho se instala durante 14 meses en un periodo bastante loco. Yo creo que Poirier y Gide admiran mucho la obra de Flaherty en la época e intentan reproducirlo, pero no tienen los mismos medios, siguen avanzando. De una cierta manera, es como la etnografía. La etnografía empieza donde el viaje se para, empieza cuando la expedición se para. Todos esos documentales de romanza, como Flaherty lo hacía, empiezan cuando se renuncia a una forma fílmica que es la de la expedición. Lo que yo encuentro interesante es que con Poirier sentimos que busca esto. En Los Mangbetu por fin respira un poquito, se deshace de toda la expedición, está con solamente 2 personas, Yakovlev y Spech, y tiene algunos días delante de él, tiene como vacaciones. Por fin puede pensar en otra relación con la población para que entren en un proyecto de cine. Y es en Madagascar que encuentra este tiempo, porque la expedición se para por fin y entra en una forma de fabricación que es mucho más con diálogos y menos con autoridad frente a la visión que había aportado en otras circunstancias con la Croisière Noire. Flaherty, su fuerza es la manera de participación por los actores en el escenario. En este caso no está esto, el escenario es un cuento, Zaza Vavindrano, que Poirier adapta y también escribe y luego que hace interpretar por los actores de manera bastante clásica. Así que sí, Flaherty es una referencia para todas estas personas, Poirier o Alegre en la época. Intentan reproducir este tipo de cine, pero tienen una misión, por ejemplo, la misión Dakar-Djibouti o la expedición Citroën, un viaje, pero no tienen suficiente tiempo seguramente para poder dar forma a un cine como este.
Muy breve. Mi pregunta es si podemos encontrar un hilo de continuidad entre Poirier, Marc Allégret y Jean Rouge. Bueno, es una pregunta muy pequeña, pero también es enorme. Yo voy a intentar ser breve, pero entre Poirier, Marc Allégret o Bouy, la Croisière Noire, en realidad, el itinerario se cruza con el itinerario de Gide y Allégret en su viaje hacia Congo. Gide y Poirier hablaron, intercambiaron. Gide tuvo alguna información acerca de Poirier, así que se cruzan. Son cosas muy contemporáneas. Yo voy a contestar acerca de Rouge. ¿Por qué yo me interesé a estas películas de los años 20, 30, 40, 50? Precisamente es una de mis especialidades, es decir, la antropología visual, y yo me interesó mucho en el cine etnográfico. Y la manera en la cual el cine etnográfico se escribió es que todo empieza con Rouge en el 1950. No es muy falso, pero en la manera de escribir la historia pasamos de manera bastante rápida todo lo que y nos olvidamos de todo lo que ha pasado en los mundos africanos en los años 30, 40, 50. Y hay un vínculo, de hecho, por esto yo trabajo mucho en esta parte del cine etnográfico. Con Zaza Wavindrano, por ejemplo, con Poirier, hay una etnoficción, como lo estaba diciendo, y se trata más bien de una forma que se vincula con el cine de Jean Rouge en los años 60, con algunas películas importantes como Un Noir. Entonces sí, hay vínculos. Y lo que es impresionante es que la Croisière Noire se propuso durante bastante tiempo en el Museo del Hombre. Ha sido una sorpresa para mí, pero se proyectó hasta los años 60 por Jean Rouge en este museo. Pero Rouge no se programa y no reclama algo de Poirier. No se puede hacer cuando somos etnólogos y cineastas en los años 60, 70. Aquí hay algo que podría haber reclamado. Pregunta más que una cuestión. Querría constatar, porque parte del catálogo está dedicado a eso, de la publicación que hoy hemos presentado, que el a priori de la imagen o los a priori de las imágenes rodadas por Poirier en la Croisière Centroáfrica no solamente son fílmicos o fotográficos, sino que también son textuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el trozo de los Mambektu, de la mujer Mambektu y de los Mambektu en general, dedicada a ellos en la Croisière Noire, el documental de la Croisière Noire, de repente aparece la analogía con Egipto, ¿no? Los Mambektu provienen de los faraones. Bien, si uno coge las crónicas de Schweinfurt en 1870, que es el primero que se pone en contacto con ellos, pasa por el comandante Christiansen y llega a Herbert Lang, eso es un tópico que pasa de texto a texto. Hay una cadena textual donde aparecen los egipcios como una manera de señalar la superior civilización de los Mambektu respecto de las poblaciones negroides periféricas, ¿no? Entonces, el dispositivo retórico de señalar, por así decir, el holismo artístico propio de los Mambektu y su superior refinamiento civilizatorio es aludiendo a una supuesta genealogía egipcia, orígenes de los faraones negros del Sudán, que es de donde provenían los Mambektu, porque es una población desplazada al norte del Congo a partir del Sudán, del sur del Sudán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solamente
decir que para comprender bien esta genealogía de la imagen de la mujer Mambectu, a partir de las fotografías de la Croisière Noire y a partir del documental de la Croisière Noire, hay que tomar también en cuenta las cadenas textuales, no propiamente visuales, sino escriturales, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta un gran corte que se produce, ¿no? Que es, claro, Schweinfurth cuando va y se tira en el primer viaje, en la primera estancia, 6 meses entre ellos, no fotografía, dibuja. Entonces los testimonios gráficos que tenemos son dibujos, ¿no? Lague, que es el segundo expedicionario que pasa un buen tiempo con su ayudante entre los Mambectu en 2 periodos en 1909, creo que es, ya fotografía. Entonces las crónicas de Schweinfurth no tienen nada más que dibujos, las de Lague ya tienen fotografías, pero ambos se leen unos a otros y es curioso que Hart y Dubreuil, en su libro, que eran los directores de la expedición, en su libro sobre la expedición, se refieren constantemente, en los capítulos dedicados a los Mambectu, se refieren constantemente a las crónicas que otros han escrito y han señalado que, es decir, que ellos mismos se dedican a subrayar los a priori de los que parten, que son de las crónicas de Schweinfurth y de Lague y del comandante Christiansen fundamentalmente, unas con fotos y otras con dibujos, ¿no? Y eso es interesante tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación, no solamente ligar lo fílmico con lo fílmico, ¿no? O relacionar lo fílmico con lo fílmico. Y bueno, ya digo, no es una pregunta, es una opinión, pero respecto a lo que han dicho en la otra intervención, el impresionismo, claro, Poirier estaba relacionado directamente con Berthe Morisot, ¿no? Familiarmente, con la pintora impresionista. Poirier, Léon Poirier, était familialement connecté avec Berthe Morisot, la peintre impressionniste. Sí, eso es un punto biográfico importante. Poirier tenía un parentesco con la pintora Berthe Morisot. Y yo estoy muy contigo para recordar que las representaciones no se suman, son capas sucesivas, que la historia literaria y textual es muy importante también, esta manera de vincular los Mambectu con lo antiguo y para crear una jerarquía de estas poblaciones africanas, de las cuales podríamos situar los Mambectu. Lo que es interesante en la secuencia de Mambectu es esto, es que Poirier se reapropia toda esta historia anteriormente dibujada, también con fotografías. Y no sé, yo creo que es en esta historia de representaciones, esta secuencia Mambectu, la primera vez que esto que se ha dibujado y pintado de un jefe Mambectu bailando delante de su corte. Es la primera vez que se ve en el cine, pero lo hace porque conoce la foto de Herbert Lang, también los dibujos de Schweinfurth. Y es eso. Lo conoce, tiene todas esas referencias en mente porque ya tiene mucha documentación. Y de una cierta manera es esta escena dibujada, conocida, también se ha tomado fotografías muy conocidas, y es eso que vuelve a dar una movilización vía un nuevo medio a través del cine. Es importante dar un itinerario a las cosas y reflexionar sobre las maneras en las cuales las representaciones se suman y se transforman.
Merci, merci Damien. Merci. Muchas gracias, Damien. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No sé si os interesa o no, pero la semana que viene retomamos inauguraciones en el IBAM y bueno, tendremos aquí al artista Simon Fatal para dar abertura también a su exposición. Es una artista libanesa residente en París muy interesante, una mujer a caballo también, entre muchos mundos. Merci. Vámonos. Que nos echan.